Continuamos con nuestro maratón de conferencias 24H en nuestra segunda edición de nuestro maratón. El día de hoy nos acompaña a partir de este momento en la ponencia de las 4 de la tarde el doctor Carlos Chicalote. El doctor Carlos Chicalote es psiquiatra, experto en trastornos del neurodesarrollo, investigador de diagnóstico molecular del autismo en México y director del Centro de Atención e Investigación en Salud Mental Kaelum Neurocenter. Doctor Carlos Chicalote, es un gusto saludarlo, es un gusto que nos acompañe el día de hoy con su ponencia y le voy a ceder las cámaras y los micrófonos para su ponencia. Al mismo tiempo, le recordamos a nuestros participantes que están conectados tanto en Facebook como en Zoom que sus preguntas o dudas pueden escribirlas en el chat o pueden, al concluir la ponencia, abriremos un espacio para debate, dudas y comentarios. Doctor Carlos Chicalote, un gusto saludarlo. Muchas gracias, Joel. Pues antes que nada, te agradezco tu invitación y qué padre que se hagan este tipo de eventos para pues, llevar a cabo todos estos avances, ¿no? De la medicina genómica y de las neurociencias en mi parte, pues a toda la población, ¿no? Principalmente pues a los médicos, a los especialistas y pues generalmente a todos los interesados, ¿no? En esta área tan interesante. Entonces, pues yo quiero comentarles que soy psiquiatra, soy psiquiatra y me he dedicado a estudiar el neurodesarrollo y a través de los diferentes trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos que son de mi expertise, pues es más lo que es el trastorno del espectro autista y es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que son uno de los trastornos más comunes en psiquiatría. Entonces, cuando hablamos de medicina de precisión, como es el tema de hoy, pues generalmente pues no, nos viene a la mente otro tipo de especialidades, ¿no? Como la parte de la medicina interna, a lo mejor la parte de las enfermedades alérgicas, principalmente el asma, o sea, todos aquellos tratamientos que pues la medicina genética o la medicina genómica pues ha traído, ¿no? Todos estos beneficios de cuál es el tratamiento mejor para cada paciente. El día de hoy me voy a concentrar un poco más acerca de lo que tiene que ver con psiquiatría en estos dos trastornos principalmente, que son trastornos del neurodesarrollo. Entonces voy a empezar a ver si me dicen si ya ven mi ponencia. Ahí, bueno, sí, vemos su presentación, doctor. Perfecto. Ahí está. Entonces, aquí les voy a mostrar qué hacemos en la clínica, ¿no? De Kaelum Neurocenter en cuanto a la psiquiatría, ¿no? Esta clínica es bueno, no he visto otra clínica aquí en México donde se aborde la salud mental desde la parte clínica, la parte genética y la parte, pues, de la fisiología, ¿no? Entonces, esto se debe a que en la clínica de Kaelum Neurocenter pues tenemos un equipo de biólogos, biólogos experimentales, tenemos un equipo de clínicos, de psicólogos que se dedican a las intervenciones y tenemos también psiquiatras. Entonces esto nos permite tener esta amplitud y esta precisión que a lo mejor se ve en países como Estados Unidos o de Europa, pero que en México pues es complicado por toda la especialización y todos los especialistas que a lo mejor en una sola área o en un solo diagnóstico pues llegan a converger. Sin embargo, en Kaelum Neurocenter, pues nosotros en el campo de la psiquiatría estamos marcando la pauta, ¿no? Y en esta parte de trastornos del neurodesarrollo. Cuando les voy a comentar que para esta plática hice acerca de una revisión acerca de qué es la medicina de precisión, ¿no? En psiquiatría se le conoce como psiquiatría de precisión, aunque como sabemos la medicina de precisión pues abarca todas las especialidades. En el área de psiquiatría es una de las áreas donde menos se ha utilizado la medicina de precisión, ya que muchos de los diagnósticos pues son clínicos y es a base de las entrevistas o del juicio del psiquiatra, del especialista, y de esto es como un checklist para ver si cubre o no cubre los criterios clínicos.
lo que vemos es que pues muchas veces los diagnósticos han cambiado muchísimo a través del tiempo. Entonces, lo que tenemos como el Manual Estadístico de Salud Mental, que es el DSM, pues ahorita ya va en su versión número 5, ¿no? Entonces, tenemos que este ha cambiado infinidad de veces porque aparte le ponen versiones como de R, de revisado. Por ejemplo, tenemos la versión 4R y después la 5, probablemente tengamos la 5R. Pero lo que quiero decir con esto o puntualizar es que los diagnósticos pues terminan cambiando, ¿no? Por ejemplo, hay diagnósticos que solo se hacían en psiquiatría en la infancia, como es el trastorno del déficit de atención y hiperactividad, TDA, y a partir del DSM-4, pues ya lo empiezan a percibir como un trastorno también en la adulta. Incluso el diagnóstico era trastorno hiperkinético en la infancia y actualmente ya se considera como trastorno de déficit de atención y ya abarca toda la línea de vida. Entonces, a partir de esto, pues nos hemos dado cuenta como psiquiatras que pues sí influye en los diagnósticos o en las intervenciones, pues el género, la edad, cómo conviven todos estos síntomas. Entonces, en este artículo que hace una revisión acerca de cómo se contextualiza la psiquiatría de precisión, pues vemos que existe una variabilidad genética, sintomática en cada uno de los síntomas, ¿no? De la psiquiatría. Pero para no entrar como en este tipo de rollos o de controversias, quiero decir con esta diapositiva cuánto cuesta no hacer, ¿no? Entonces, mi área de expertise, como les comento, es el autismo. En México, el autismo pues tiene un costo por una evaluación que hizo Teletón, todos conocemos Teletón en el 2019, que cada niño tenía un costo anual de 178,610 pesos, ¿no? Esto considerando, pues obviamente que solamente se tenían intervenciones de tipo terapéutica y no contemplaba consultas de especialidad, por ejemplo, de psiquiatría o de neurología, ni los medicamentos que probablemente requiere cada uno de estos pacientes para las comorbilidades de las cuales se trata. Entonces estamos hablando que hay un costo muy alto acerca de este tipo de trastornos para la atención, y en el sector público tenemos que para hacer un diagnóstico de autismo se puede llevar hasta 54 meses, o sea, hasta 5 años en un diagnóstico para el trastorno del espectro autista. Me refiero a síntomas clínicos, y se puede llevar hasta 4 profesionistas que evaluaron al niño, ¿no? Entonces, esto es entre pediatras, médicos generales, psicólogos, neurólogos que no consideraron el diagnóstico. Y esto es en el Hospital Psiquiátrico Infantil, donde es un hospital de 3er nivel, y se supone que, pues bueno, por esta alta especialización, pues el diagnóstico tendría que ser más rápido, ¿no? Ahora imagínense, donde no existe, ¿no? Como este tipo de hospitales. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una necesidad de que todos esta dificultad en los síntomas es debido a que estos síntomas son heterogéneos, o sea, hay una diversidad entre los síntomas, entre la severidad y la comorbilidad de cada uno de ellos. Entonces, la psiquiatría de precisión pues nos da esta oportunidad de dar un tratamiento correcto, ¿no? De tener un diagnóstico en función de la biología, de la genética, de la parte bioquímica y molecular, y cómo estos datos pueden ser recabados a través pues, de ciertos dispositivos o equipos, ¿no? Que incluso se pueden utilizar para firmar el diagnóstico o ver las intervenciones que tanto impacto tienen. Pues, actualmente se considera la medicina de precisión como algo que tiene que ver en varios campos del conocimiento, desde un campo básico hasta la parte social y de las políticas públicas, ¿no? Donde se lleva la investigación. Vamos a enfocar ahorita en estas 3 áreas que son los tratamientos farmacológicos.
en la parte biológica y en la recopilación de los datos. Ahora, los voy a llevar como por cada una de las etapas que tiene que ver de la medicina de precisión. Entonces, la primera etapa es la parte clínica, ¿no? Es los síntomas, lo que vemos en cada uno de los pacientes. Entonces, en el espectro autista, que sabemos que actualmente es un espectro porque puede tener una sintomatología muy diversa en cuanto a la severidad, pues, por ejemplo, estamos viendo aquí a este actor que todos probablemente lo conocen, que Silencio de los Inocentes, pues nadie pensaría que tiene síntomas del espectro autista, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a Sheldon Cooper en la teoría, en la de Big Bang Theory, pues probablemente estaríamos pensando que tiene Asperger, ¿no? Pero si tiene autismo, un autismo típico de tipo Kanner, pues probablemente pensamos el Gibson, ¿no? Entonces, la televisión pues nos ha hecho como ver un poquito más acerca de cuáles son los fenotipos que existen en el trastorno del autista. Generalmente todos estos síntomas, pues al final de cuentas, pues pueden traer problemas de adaptación severos y graves, ¿no? Actualmente hablamos de nivel 1, 2 o 3, dependiendo del apoyo que requieren, pero yo creo que todos estos pues sufren de igual forma, pero de diferente manera por las situaciones personales de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo del fenotipo clínico, pues tenemos toda la parte de la edad, que también pues no se ha considerado en los criterios de psiquiatría, porque los síntomas que se pueden presentar a nivel preescolar, pues pueden ser como problemas en la regulación sensorial, en el lenguaje. En la parte de la infancia pueden ser síntomas asociados al trastorno del déficit de atención. En la infancia, en la adolescencia, pues hay riesgo de depresión, de ansiedad o de psicosis. En la vida adulta, en estas personas, pues puede haber riesgo de abuso de sustancias o de drogas, ¿no? Y todos los adultos mayor de 36 años, pues generalmente sufren de ansiedad o de la disregulación para modificar el estado de ánimo. Comento esto porque generalmente cuando llegan los pacientes a consulta, pues llegan por los síntomas que están aquí abajo. O sea, no llegan por la parte del neurodesarrollo, como es el TDA o como es el autismo, sino que generalmente llegan por problemas del lenguaje, problemas de la comunicación, por ansiedad, por impulsividad. Entonces, todos estos síntomas actualmente pues se dan para toda la población. O sea, los medicamentos, como actualmente los concebimos, están enfocados hacia los síntomas, ¿no? En la parte de la psiquiatría, mejorar los síntomas depresivos o mejorar los síntomas de ansiedad, pero no están enfocados hacia el origen, hacia la etiología. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues obviamente los tratamientos pues, pueden llegar a ser ineficaces, costosos y con efectos secundarios, ¿no? Entonces vemos que el fenotipo de los pacientes es muy diverso. Aquí lo que estamos viendo es el nivel de inteligencia que vemos aquí del lado izquierdo. Una inteligencia promedio, pues se habla aquella que es arriba de 80 puntos de IQ, ¿no? Hasta 120. Y pues bueno, hay personas que a pesar de que tienen una inteligencia por arriba del promedio, que es en esta barra verde que les estoy mencionando, pues el no tener habilidades de tipo verbal o sociales, pues también nos hace que tengan el mismo grado de disfuncionalidad que estamos viendo aquí en esta barra azul, que tienen aquí en la discapacidad intelectual. Se verá que es de unos 40 puntos. Entonces es por eso que el trastorno del espectro autista, independientemente de la severidad que veamos o no, pues trae una afectación al funcionamiento, pues igual de severa que una discapacidad intelectual, aquellas personas que no la tienen, pero que tienen síntomas de depresión o ansiedad. Entonces, esto es con respecto al autismo, pero cuando hablamos del trastorno de déficit de atención en la última versión, en el DSM-5, pues vemos que en la vida adulta se requieren 5 síntomas de 9 criterios para hacer un diagnóstico de TDA.
y en la vida, en la infancia se requieren 6, ¿no? Y esto tiene que ver acerca de la evolución de los síntomas a través del tiempo. Entonces, todos estos síntomas que nosotros vamos viendo se pueden presentar de una forma aislada, se pueden presentar combinada o se pueden presentar con una severidad leve, moderada o grave, ¿no? Que requieren. Entonces, toda esta diversidad de los síntomas, pues obviamente obedece solamente a criterios clínicos, como a interpretaciones que el especialista ve a través de la conducta, pero no van más allá, ¿no? Entonces, cuando vamos acerca de los estudios de fisiología neuronal, las imágenes de resonancia, las imágenes de cartografía, pues vemos que hay ciertas regiones del cerebro que comparten ambos trastornos, ¿no? Tanto el trastorno de déficit de atención como el trastorno del espectro autista en la región temporal están coincidiendo, ¿no? Y vemos que la parte del TDA, solamente la región del cerebelo es donde se muestra la afectación. Entonces, quiere decir que hay áreas que se comparten y áreas que son individuales de cada uno de los pacientes que pueden tenerlos. Entonces, actualmente se pueden hacer diagnósticos de comorbilidad tanto de trastorno de déficit de atención como de trastorno del espectro autista. ¿Y por qué se debe esto? Pues bueno, llegando un poquito más a profundidad hacia la parte genética, pues vemos que muchos de los genes que están asociados con estos trastornos neuropsiquiátricos, pues están involucrados en la comunicación de las neuronas, ¿no? En la parte de la señalización de la migración neuronal en los primeros años. Entonces hay varios genes que están asociados con esta migración en estas regiones del cerebro y que entonces esa señalización nos va a dar como estos fenotipos que vemos que les he descrito, ¿no? Actualmente, pero también vemos que hay otros genes que afectan la función de la sinapsis en cuanto a la regulación de los neurotransmisores en el espacio sináptico. Entonces, esta retroalimentación de esta regulación de los neurotransmisores, pues va a dar a que se formen o no nuevos receptores o se inhiban ciertos receptores, ¿no? Entonces, todo este fenotipo está asociado con los diferentes genes o los variantes en estos genes, con genes que también tienen que ver con que tienen una penetrancia más alta, o sea que pueden tener un riesgo sindromático, o aquellos que tienen un factor asociado al riesgo, que tienen factores de riesgo que es mucho menor, pero que al final si lo sumamos, pues nos puede dar un fenotipo también que pueda estar asociado con estos dos trastornos. Entonces, los estudios que también se han hecho acerca de los genes involucrados, pues están aquellos que están regulando la expresión de los genes y que tienen que ver con el ambiente, ¿no? Con los genes reguladores de la transcripción y la cromatina, que como ustedes saben tiene que ver con la epigenética. Entonces, también como la variación en estos genes, pues también nos puede dar la diferencia entre los síntomas, ¿no? Entonces yo tengo pacientes que, por ejemplo, son gemelos monocigotos, ambos en la misma casa, en la misma madre, los mismos factores de protectores y de riesgo, pero ambos tienen síntomas del espectro autista diferentes, ¿no? En cuanto a la severidad o en cuanto a las habilidades que llegan a tener. Y bueno, tiene que ver también en cómo la epigenética activa también todos estos genes. Entonces, lo que tenemos es que existe una convergencia entre múltiples niveles de análisis, ¿no? Desde la cuestión de los genes, que pueden ser por mutaciones o variantes poblacionales, que estas a su vez pues van a dar proteínas, que estas proteínas pues pueden tener alguna isoforma que obviamente cambia la parte del funcionamiento celular, y dentro del funcionamiento celular pues puede haber una alteración en los circuitos y al final nos va a dar un cambio de tipo conductual. Entonces, lo que tenemos es que un gen
pues nos puede dar diferentes isoformas a nivel proteico, diferente afectación a nivel celular. Esto está implicado en los circuitos neuronales y al final pues pueden converger ciertos diagnósticos clínicos como los conocemos actualmente, ¿no? Que puede ser el trastorno de déficit de atención o también lo que es el trastorno del espectro autista, pero también con la ansiedad y la depresión y todos los problemas de aprendizaje y todos aquellos que pueden estar asociados. Bueno, todos estos genes se han venido estudiando a través de diferentes plataformas internacionales, principalmente China y Estados Unidos y Europa tienen diferentes bases de datos donde todas estas variaciones en sus poblaciones pues las empiezan a agrupar. Todo esto es el análisis informático que se va dando a través de todo eso. Entonces la medicina de precisión en psiquiatría nos habla acerca de hacer un análisis genómico de cada una de las variantes o aquellas mutaciones que se puedan presentar que causen algún síndrome, pero también por aquellas variantes en el número variante de copias, en el copy number variance, y cómo estas se van heredando o cómo se pueden también afectar por mutaciones de novo, ¿no? Y al final de cuentas, en eso va a persistir que el fenotipo vaya cambiando. Y entonces, todo este análisis que se hace a través de la parte clínica, a través de los antecedentes familiares, a través de las variantes, pues nos da una respuesta acerca de cuál es el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes, cuál es el riesgo que tienen. Y bueno, aquí yo quiero comentar que la prueba que a mí me ha sido muy útil es la prueba de farmacogenómica, en la cual me puede predecir cómo va a responder a algún tratamiento. Entonces, cuando hablamos de un tratamiento integral, ¿no?, de precisión en cada uno de los pacientes, pues esto es una maravilla que antes no se contaba, ¿no? Entonces, esto pues me ha permitido caracterizar los fenotipos a los cuales responde o no cierto medicamento y obviamente esto también ayuda en la parte de la investigación para ir haciendo la clasificación de cómo estas isoformas en las proteínas que el mismo gen puede estar presentando, pues son los fenotipos. Entonces, generalmente vemos en las familias que existen varios diagnósticos, ¿no? Entonces, la manera en cómo se está abordando la psiquiatría, Kaelon Neurocenter habló por la parte de la clínica, pues es diferente porque nosotros no seguimos un modelo clínico tradicional, sino que nosotros ya estamos enfocados en toda esta parte de las variantes genómicas, de los síndromes que podemos encontrar, de las variantes raras o de la situación. Entonces podemos hacer desde un exoma, un cromosoma, estudios de farmacogenómica y hacemos la parte clínica del diagnóstico diferencial sobre esquizofrenia, ansiedad, trastorno depresión, TDA, y obviamente eso pues nos ayuda a entender qué intervención tenemos que dar desde la parte farmacológica y desde la parte clínica, pero principalmente en los trastornos del neurodesarrollo, tener una intervención temprana que obviamente va a cambiar todo el pronóstico del desarrollo en los niños, ¿no? Y eso pues obviamente va a repercutir en la economía y a nivel global, ¿no? Considerando obviamente la edad de cada uno de los pacientes, entonces ya no tenemos un sesgo de edad, o sea, podemos ver desde niños recién, pues del primer año de vida, 2 años de vida, hasta personas ya en la senescencia, ¿no? Entonces, todo esto con los determinantes de salud, obviamente con la parte ambiental y con los medicamentos que pueden utilizar tanto para psiquiatría como para otras especialidades. Pues actualmente la psiquiatría de precisión pues trabaja en todos estos datos que les he comentado, en las características individuales de cada una de las personas, que es la historia clínica, las cuestiones sociodemográficas, la parte biológica acerca de la nomenclatura molecular, o sea, de todo lo que tiene que ver con la epigenética, la metabómica, la proteómica, todo lo que tiene que ver con la genética, y cómo estos datos que también encontramos en las bases de datos, pues nos permiten ver cómo otros pacientes respondieron a estos fenotipos
en estos circuitos neuronales y al final dar una terapia cognitiva, una terapia, una intervención terapéutica que nos permite tener un impacto real sobre el sistema biológico, ¿no? Y que obviamente, pues cuidando también el ambiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de medicina de precisión, pues ya estamos escogiendo a nuestro paciente y estamos dándole la seguridad de que va a recibir el mejor tratamiento con un menor gasto, porque las enfermedades psiquiátricas son muy caras, porque hay pacientes que llegan a gastar hasta 5,000 pesos mensuales en medicamentos y y no tienen el resultado que se esperaría. Entonces, esto pues es un paradigma en cuanto a la intervención psiquiátrica, ¿no? Si se sabe utilizar. Y bueno, con esto termino mi charla. Los invitamos a que conozcan la clínica de Kaelum Neurocenter y pues bueno, estoy abierto a sus preguntas y a sus comentarios. Doctor, gracias a usted por la presentación, gracias a usted por lo que nos acaba de presentar, un panorama completo y al mismo tiempo una alternativa para estos tratamientos y estos diagnósticos. La mente humana es sumamente compleja y lo que ustedes se enfrentan es verdaderamente un acertijo. Todos los médicos cuando están ante una odisea diagnóstica, todo lo que les suma información es de importantísimo valor, pero además en temas de psiquiatría, psiquiatría, la única característica a veces es cómo el paciente nos lo expresa, si es que se los llega a expresar, y entonces eso lo vuelve todavía más complejo. En alguna otra ocasión, en otras especialidades, pues una reacción adversa la puedes ver directamente como una erupción en la piel, un ataque Steven Johnson, lo puedes ver como alguna alteración física palpable. En temas de psiquiatría, si no le está haciendo efecto la medicina, no lo sabemos, o si le está haciendo una reacción adversa, o si está cruzando medicamentos, no lo sabemos. Entonces, precisamente por eso la importancia de la labor que realizan en Kaelum, y donde este método y abordarlo de esta forma multidisciplinaria, creo que es la forma en la que se tienen que tratar este tipo de padecimientos. Sí, es correcto, Juan. También el que usted haya integrado la medicina personalizada es otra muestra de que cómo con el correcto estudio y acompañamiento estas herramientas ayudan precisamente a que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Vamos a abrir los micrófonos y vamos a abrir el chat para que podamos responder preguntas. Al mismo tiempo, doctor, también si pudiera compartir el slide donde pone los datos de su clínica y sus datos de contacto en lo que estamos respondiendo preguntas, nos va a poder servir para que quienes tengan interés en contactarlo puedan también hacerlo a través de, ya sea directamente con usted, a través de la clínica Kaelum Neurocenter, o también ya pueden hacerlo a través de nosotros, que si nos preguntan por el doctor Carlos Chicalote, también le haremos llegar la información que nos pregunten o que nos hagan saber. A través de Facebook también están llegando algunos comentarios y algunas felicitaciones. Doctor Carlos Chicalote, buena presentación, nos comentan en Facebook. Muchas gracias por la presentación, también nos ponen. Y no sé si algún médico, por ejemplo, quiere hacer algún comentario, como el doctor Gustavo Marcelo, me parece que tenía algún comentario que agregar. Dejo abierto el micrófono, Marcelo. Parece que no funciona el audio, pero en lo que lo reactivan hay un mensaje y una pregunta. Bueno, también nos dicen que buena presentación y también nos dicen, ¿considera usted que es indispensable el uso de medicamento para tratar el TDAH? Doctor Carlos Chicalote, su micrófono está bloqueado, entonces ¿para qué? Ahí está, listo. Sí, de hecho, el tratamiento para el trastorno de déficit de atención es farmacológico, conductual y viene como en varios niveles de intervención. Como les mencionaba en la plática, los pacientes llegan no por el diagnóstico del trastorno de déficit de atención. Les voy a comentar el caso de un paciente que tengo que me llama mucho la atención, porque él llegó por un problema vestibular, por un problema de mareo,
estuvo tratado por varias especialidades, otorrino, neuro, ¿no? Y pues no padecía, no remitía la sintomatología y al evaluarlo, pues veo que es un trastorno de ansiedad, ¿no? Con un componente somático. Una vez que es tratado, el paciente pues obviamente tiene muchos datos de impulsividad, tiene muchos datos de inatención, problemas para organizarse, era muy creativo, es muy creativo y todo, pero esto nunca se había visto, ¿no? Entonces, cuando le comento acerca de que probablemente tiene trastorno de déficit de atención, pues se sorprende, ¿no? Porque es algo que había tenido toda la vida, pero nunca nadie le había dicho qué era lo que tenía, ¿no? ¿Por qué actuaba como esa forma? Entonces, el tratamiento para el trastorno de déficit de atención no solamente va para los síntomas puros del trastorno de déficit de atención, sino que va para la comorbilidad que es bien frecuente, que es la depresión o la ansiedad o el abuso de sustancias. Entonces, generalmente yo lo que hago es iniciar el tratamiento farmacológico para la comorbilidad y ya después eso va a hacer que mejoren sus funciones ejecutivas, que mejore la memoria, la planeación, que mejore la atención, ¿no? Y si eso no mejora, pues entonces ya damos un tratamiento farmacológico pues más específico con estimulantes que responden muy bien. Entonces, hablan como las personas que tienen daltonismo, que ven la vida así, solamente con un color o de diferente forma, cuando ven todos los colores se sorprenden, ¿no? Pues así les pasa a estos pacientes cuando se les da el tratamiento. Entonces ven que la vida no es tan complicada o tan caótica. Entonces empiezan a decir, ¿cómo esto en mi vida yo me había sentido así, ¿no? No sabía qué era sentirme así. Es algo muy padre porque pues les cambias, ¿no? La vida a las personas y estas personas que se sienten incomprendidas, que no se sienten tratadas, al saber que tienen estos diagnósticos del neurodesarrollo, pues les cambia el funcionamiento totalmente. Y a sus familiares también. Y debería de ser también a la sociedad, ¿verdad? Por eso es importante intervenir en todo eso, que mejora su nivel adquisitivo, mejora su nivel relacional, hay menor índice de violencia, ¿no? Entonces, tratar estos padecimientos pues nos debe de interesar a todos. Gracias. Doctor Carlos, también a mí me llamó mucho la atención, usted nos comentó en alguna ocasión cómo algunos síntomas de pacientes, el grado de penetrancia de los síntomas de autismo eran disminuidos con ajustes de dosis, en donde sí, ya funcionaba en una primera instancia un tratamiento, pero el hacerle su farmacogenómica les permitió conocer cómo mejorar ese tratamiento y pudieron mejorar la sintomatología, al mismo tiempo la calidad de vida tanto del paciente como del papá. Sí, claro. Tengo varios pacientes que han sido candidatos para cirugía de sistema nervioso, ¿no? Amigdalectomía, principalmente para disminuir la irritabilidad, la agresividad, las crisis convulsivas, ¿no? Estamos hablando que son pacientes que llevan más de 3 intentos de esquemas farmacológicos y no les funcionan. Con este tipo de intervención se han ahorrado, o sea, porque son cirugías que tienen programadas. Primero hacen de un hemisferio, si no funciona, pues después ya van por el otro, ¿no? Entonces hemos evitado que exista la amigdalectomía en ambos hemisferios, ¿no? En pacientes con estos síntomas. Entonces, todo tiene que ver con el hecho de que un medicamento funcione como el fabricante pues lo está indicando. Generalmente uno como psiquiatra, tradicionalmente lo que hacía era, si uno no funciona, pues le aumentas otro o le aumentas la dosis del medicamento. Entonces, al final terminabas con 5 o 6 medicamentos. Entonces, la interacción entre ellos hacía que los síntomas pues no mejorabas, pero es como ir a ciegas, o sea, no puedes ver nada. Y ya con esta intervención que ya vas viendo cómo funciona, pues vas viendo también cómo mejora la adaptación y el funcionamiento. Es realmente increíble y ojalá y que muchos colegas estén viendo esta plática y vean la importancia de la medicina genómica en la psiquiatría, ¿no? Y que se animen. Doctor, muchas gracias por su presentación, gracias por el tiempo dedicado a nosotros y gracias por participar en este segundo maratón anual
de conferencias de ciencia, tecnología, salud y medicina de precisión, donde en esta conferencia una vez más vemos la aplicación en temas de psiquiatría y cómo la medicina personalizada está ayudando y mejorando la vida de los pacientes. Tú dijiste algo muy importante, cuando ves que les cambias la vida es cuando mucho de lo que uno hace tiene sentido, y eso lo llegamos a compartir también nosotros cuando ustedes nos platican que estos resultados llegan a un paciente a quien se le cambia un tratamiento, a quienes sus familiares ahora pueden tratar de forma mejor, a quienes también pueden evitar enfermedades cuando corresponde o pueden mejorar hábitos para evitar esas enfermedades. Entonces, la medicina personalizada ya es una rama, ya es una realidad, y ya también es una obligación de los médicos estar actualizados para que cada que sepan que están ofreciendo algo a un paciente, algún tratamiento, sepan que le están poniendo a su disposición estas herramientas y se tome la mejor decisión en conjunto. Carlos, ¿algún comentario final antes de concluir con esta parte de la ponencia? Pues me gustaría escuchar por ahí al doctor Ezequiel. Creo que iba a hacer un comentario. Ya pudo conectarse. A ver, estamos revisando. Ajá. Marcelo, ¿verdad? Sí. Me comenta que tiene problemas con el micrófono. Con el micrófono. Ok. Pues, bueno, pues ya para concluir, pues agradecerles. Yo creo que el desarrollo es muy importante, es algo que así como lo vemos en pediatría, pues es algo que está creciendo y que intervenir en estas etapas es muy importante, ¿no? Entonces, ojalá y puedan tener más personas alcance este tipo de tecnologías de la medicina, que no sea solamente como para algunas personas. Obviamente se necesita también invertir en todo lo que requieren los tratamientos, ¿no? Y pues bueno, ojalá agradecerte, ¿no? Tu invitación, agradecer a todos los que nos están escuchando, poniendo atención y estamos a órdenes. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias por tu participación. Gracias por